Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a tratar sobre las teorías sociológicas clásicas. Vamos a tratar, en este caso, en este video trataremos de explorar las ideas de tres de los sociólogos más influyentes de la historia: Karl Marx, Max Weber y Emile Durkheim. Cada uno analizó la sociedad moderna desde perspectivas únicas y plantearon preguntas sobre cómo la estructura social, las dinámicas de poder y los cambios económicos afectan nuestras vidas como tal. El primer sociólogo que vamos a tratar es Karl Marx. Karl Marx tuvo una perspectiva bastante interesante de analizar y he aquí un dato bastante importante que recalcar más que todo, ¿no? Porque él publicó un, un, un artículo llamado La sociedad como un campo de batalla. Marx, de cierta forma, veía la sociedad como un escenario de conflicto constante entre clases sociales, especial entre las clases trabajadoras o proletariado, y los dueños de los medios de producción, la burguesía, etc. Según Marx, esta lucha de clases es el motor de la historia y el cambio de social. En el capitalismo, la burguesía controla los recursos y explota el proletariado para maximizar sus ganancias, manteniéndolas en condiciones de desigualdad, por supuesto. Marx trataba de siempre tomar en cuenta un concepto bastante clave: la alineación del trabajador. Para Marx, los trabajadores en el sistema capitalista están alineados porque no controlan el proceso en el resultado de su trabajo. Esta alineación los desconecta de su labor y de sí mismos. Por otro lado, tenemos a otro pensador sociólogo, Max Weber. Max Weber tenía o publicó en este caso un artículo bastante interesante: La jaula de la racionalidad. Para Max Weber, quien analizó cómo la modernidad impulsó un proceso de racionalización en la sociedad, esta racionalización significa que las actividades humanas están cada vez más reguladas y organizadas para maximizar eficiencia y control. Uno de los resultados de esta racionalización es la burocracia, una estructura de reglas, procedimientos que se define cómo funcionan muchas organizaciones modernas. Aunque, por otro lado, la burocracia es eficiente. Sí, claro que sí, es eficiente. Sin embargo, Weber advirtió también que puede deshumanizar a las personas y atraparlas en lo que él llamó la jaula de hierro. Hoy vemos esto un poco estructurado o más ejemplificado en la tecnología y en la automatización de grandes empresas, donde los trabajadores son dirigidos por políticas burocráticas y algoritmos, imitando, limitando en este caso su creatividad y su autonomía, que es lo más importante. Por otro lado, tenemos a Emily Dunker. Emily Dunker, lo tenemos en esta lámina, permítanme mostrarles. Ok, Emily Dunker había publicado un artículo bastante llamativo, un poco controversial en esa época, en el siglo XIX. Se llamó El pegamento social. Él trató de abordar la sociedad desde una perspectiva diferente, por así decirlo, enfocándose en lo que mantiene unida a la sociedad. Dunker introdujo el concepto de hechos sociales, los cuales son normas y valores que existen fuera de los individuos, que de cierta forma influyen en su comportamiento. Sin embargo, estos hechos sociales son como el pegamento que mantiene cohesionada la sociedad, donde el orden y la estabilidad es un hecho que se necesita reprogramar y en este caso mostrar a la sociedad. Un ejemplo actual serían las redes sociales, donde los usuarios crean y siguen normas de comportamiento y pertenencia que reflejan estos hechos sociales modernos. A diferencia de las sociedades tradicionales que se cohesionan por su solidaridad mecánica y donde las personas son más predecibles entre sí, la sociedad orgánica depende de de uno de los hechos donde la estructura social debería mantenerse un poco más eh, destinada a tener una mejor estructura, por así decirlo. Entonces, en este aspecto, siempre estas partes sociales, estos eventos que mantienen a la sociedad unida, siempre van a estar destinados a tener una mejor visión de cómo debería y cómo debe mantenerse la sociedad, que es lo más importante. Por último, vamos a tratar
Bueno, no por último, tratemos de dar una pequeña comparación y contraste de lo que acabamos de exponer, pues no, por supuesto, para así tener un mejor entendimiento. Marx y Weber comparten una crítica hacia la estructura capitalista, pero desde enfoques diferentes. Mientras Marx critica el capitalismo como una fuente de explotación material, Weber examina cómo el capitalismo y la racionalización afectan la vida cultural y emocional de las personas. Dunker, por otro lado, no ve la sociedad como un campo de batalla, sino como un sistema de elementos independientes que funcionan en armonía, aunque también reconocen que la falla de cohesión puede llevar a problemas como el suicidio. A diferencia de Marx y Dunker, creía que la sociedad no está necesariamente definida por el conflicto, sino por los vínculos que unen a las personas y esto puede atribuir a mejores resultados. Finalmente, esta teoría siguen siendo increíblemente relevantes para entender los problemas de hoy en día, la desigualdad económica, la alineación laboral y los efectos de la tecnología en diferentes motivos, puede ayudar a que la sociedad se pueda distribuir de una mejor manera. Entonces sí, por supuesto que estos tres pensadores tuvieron una noción de cómo dirigir a la sociedad. Muchas gracias.